dar la bienvenida a todos los que están conectados, a todos los que nos están viendo por Facebook también. Nosotros somos la Asamblea Autoconvocada del Barrio República, asamblea que nace posteriormente al 18 de octubre con la revuelta social. Nace también como muchas otras asambleas que se reúnen en las plazas, en las calles, los pasajes, incluso los cafés, y que los convoca esta saturación y este cansancio a la precarización de los ciudadanos que vivimos cada día, la precarización del trabajo, de la jubilación, de la educación, y finalmente también es una forma de estar en contra básicamente de quienes manejan el poder, de este 1% privilegiado, de una clase política que no vela por nosotros. Y principalmente con esta intención nosotros como asamblea decidimos empezar a conversar respecto de la Constitución, posteriormente que sale el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Finalmente empezamos a conversar qué es la Constitución, qué hace una Constitución en una nación, cuáles son los derechos que tenemos los ciudadanos dentro de una Constitución. Es así como también empezamos a hacer conversatorios en nuestra querida plaza. Hemos estado con Hassan Nakram, Bárbara Sepúlveda, Carolina Garrido, y ahora en este modo virtual, en el que quedó truncado muchos de los proyectos que teníamos, pero que por otro lado se han ido enfocando en otras acciones, en otro tejido social que hemos ido generando, que tiene que ver más con la solidaridad, con la colaboración. Han surgido iniciativas como nuestro comedor popular Margarita en Cacoy, que también es un homenaje y es una reivindicación a las mujeres y a la precarización laboral en este caso, que es un asesinato que ocurre acá en el barrio. Está la campaña El Barrio Ayuda al Barrio y varios proyectos como el Banco del Tiempo. Bueno, finalmente con esta convicción de que queremos y que vamos por una nueva constitución, estamos con Mario Aguilar. Mario, muchas gracias. Gracias por estar acá. Y quería partir preguntándote, ¿cómo están los profesores ahora? Ha salido mucho en la prensa respecto de la dificultad que ha habido con esta modalidad digital. Me gustaría que tú nos contaras un poco. Ahí sí. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Y sí, efectivamente ha sido bien difícil todo este proceso para el profesorado, porque, bueno, nadie estaba preparado para lo que pasó de la pandemia. Habíamos escuchado que había por ahí un virus bien lejos, pero... Sí. Nadie dimensionó lo que podía hacer esto y nadie estaba preparado. El sistema educacional de ninguna manera. En Chile la educación a distancia, a diferencia de otros países, tiene bastante poco desarrollo. Se ha usado muy poco en general en la historia de Chile los formatos a distancia y por lo tanto todo lo que hubo que hacer cuando se decretó que se suspendían las clases presenciales fue todo bien improvisado y bien sobre la marcha. Pero además esta situación ha agudizado la desigualdad, esa desigualdad que tanto hemos reclamado desde el estallido social y desde antes en realidad, pero que en el estallido social se amplifica mucho, ¿no es cierto? Y todo lo que pasó después del 18 de octubre, donde la desigualdad era uno de los temas muy importantes. Y en educación eso se ha agudizado con este formato. Los niños y niñas que no tienen conexión a internet son muchos, o que tienen o no tienen en sus casas conexión a internet, o que la que tienen es muy precaria, es muy básica, tienen un teléfono con tarjeta o hay un dispositivo y en la casa son 6 y todos tienen que usarlo, entonces es muy limitante. Y bueno, los que viven de la cota 1000 hacia arriba, que son todos los que gobiernan, desconocen eso y dijeron, ya, suspensión de clase, nos vamos al formato online, aquí hay una plataforma del Ministerio de Educación, está todo resuelto. Así más o menos fue lo que dijeron. Y claro, la realidad es muy distinta. Según nuestros estudios, el 50% de los alumnos tiene o no tiene conexión o la que tiene es muy básica y no le permite un ritmo de estudio. Y para nosotros como docentes ha sido muy agobiante todo esto. O sea,
Piensen ustedes, a ver, el gremio docente, el 73% son mujeres, muchas de ellas jefas de hogar. Y bueno, lo que significa tener que seguir trabajando en este formato, que es mucho trabajo. Preparar una clase en este formato es muchísimo trabajo, inventándolo cada día además, porque si había una planificación, obviamente esa planificación del principio de año quedó totalmente obsoleta, fuera de contexto a lo que estamos viviendo. Y además de que es muy difícil, hay mucha demanda de los apoderados llamando por teléfono, respondiendo WhatsApp, correo electrónico, porque claro, los apoderados, y es totalmente comprensible, se ven también sobrepasados en las casas con los niños, no son pedagogos, la mayoría de ellos, y por lo tanto no tienen las herramientas para poder llevar el proceso de sus hijos, consultan mucho, mucha consulta, los estudiantes también. Entonces finalmente no paran mis colegas desde las 8 de la mañana hasta tarde en la noche, y además están en su casa con sus hijos. Además tienen que ver el tema del almuerzo, además tienen que ver el estudio de sus hijos, además todo lo doméstico, las compras, lo que estamos viviendo todos. Entonces la sensación de agobio es muy fuerte, y de estrés y de depresión es muy, muy fuerte. Y no ayudan mucho las autoridades que no han acogido bien, no han hecho eco del mensaje que nosotros hemos puesto, que es que acá lo primero es lo emocional, lo primero es el acompañamiento, la cobertura curricular, los planes y programas, las formalidades administrativas quedan en un plano totalmente secundario en este contexto, pero ellos siguen presionando con eso, siguen jodiendo. Así que si hay una primera línea en la salud que nosotros admiramos y son nuestros héroes, todos los que están atendiendo hospitales, clínicas. En la educación, la primera línea han sido mis colegas, profes, que están ahí tratando de atender como pueden a sus estudiantes sin abandonarlos, digamos, que es lo principal. ¿Sientes que la gente ha ido valorando un poco más el rol del profesor ahora que estamos con los hijos aquí en casa? Yo creo que sí, yo he sentido eso, he sentido que primero se ha valorado el rol de la escuela. Yo creo que mucha gente hoy día se da cuenta que el papel de la escuela es insustituible, el rol de la clase presencial, lo que ocurre en una sala de clase es insustituible, no solo por el hecho que está el profesor con los estudiantes y puede manejar con dominio pedagógico, ¿no es cierto?, los aprendizajes y todo eso, sino porque la interacción que se da en la sala de clase es muy rica, es también con los compañeros, es la posibilidad de hacer trabajo en equipo, es la interacción con el docente directa, con distintos docentes en un día, después el recreo, que también tiene una cosa formativa social muy importante. El papel de la escuela, yo creo que ha quedado claro que es irreemplazable, y si está esta idea de que ya la educación iba camino a que poco menos que las escuelas desaparecieran, porque con las plataformas y las tecnologías hoy día eso ya se iba a resolver muy fácil, yo creo que ahora queda una evidencia que no es así, que el acto educativo es mucho más que solamente recibir información, y por lo tanto eso se da en una escuela, y está lo social, lo emocional, y todo eso también involucrado, y yo creo que se ha valorizado, y además gente ha visto, cuando está con 2 hijos en la casa y le cuesta un mundo hacerlos que estudien, lo que hacemos los profes todos los días con 40 en una sala de clase, cada uno con sus particularidades, y que es un trabajo profesionalmente bien complejo, que no es tan simple como parece a veces, y yo creo que eso la gente lo ha podido vivenciar ahora. Mario, bueno, algo conozco el sistema de salud, o sea, de educación municipal, trabajo en el DAES de Recoleta, y me acuerdo que una vez conversando con algunos profesores de Recoleta, que nos encontramos justo en la acampada que hubo afuera de los tribunales, donde ustedes estuvieron ahí 15 días más o menos. Sí. Ellos me decían, Helmut, muchas veces somos los profesores los que inclusive antes que entregar educación tenemos que apapachar, y ocupar esa palabra, a nuestros alumnos que vienen de hogares muy quebrados. Entonces, cuando tú nos comentas esta situación, a mí me da la idea de que lo que ha hecho esta pandemia en general a nivel social, y ahora en particular con el tema de educación, es mostrar una agudización de algo que no es de ahora,
que viene ocurriendo desde hace varias décadas. De hecho, usted han sido factor de movilización, de lucha y de cambios en la sociedad. ¿Cómo tú ves eso que está ocurriendo desde hace unas décadas hacia ahora y que sentimos que se agudiza con la pandemia? Sí, bueno, primero decirle a Vinca que es bien bonito su gato. En cualquier momento llega mi gata por acá también. Se sube aquí, le gusta subirse las Sí. conversaciones y meterse en las reuniones. Sí, Helmut, yo creo que eso que dices es totalmente cierto. La realidad social que hay en Chile es mucho más dura de la que mucha gente puede pensar. Los que están en una situación más cómoda, los que tienen, no sé, familias más estructuradas o entornos socialmente más ordenados, a veces cuesta imaginar las situaciones que nosotros en los colegios conocemos. No solo en los más pobres, ¿eh? A veces se piensa que solo en los sectores más pobres hay situaciones socialmente dramáticas o niños emocionalmente muy dañados. No, en todas las clases sociales. Eh, este fenómeno de desestructuración, este individualismo, esta sociedad, digamos, consumista, materialista, que hemos vivido y que hemos cuestionado también desde el 18 de octubre tan fuertemente, genera mucho drama humano, a veces medio poco visibles. Hay cosas de la injusticia de este sistema que son muy visibles, pero hay otras cosas que tienen que ver más con lo emocional, con lo humano, con lo existencial, que no son tan visibles. Y nosotros en las escuelas sí los vemos, vemos los niños que tienen poco cariño, vemos los niños que sufren la violencia intrafamiliar, vemos los niños inseguros porque no son estimulados adecuadamente. Bueno, vemos mucho drama. Bueno, y en las escuelas más pobres o que atienden niños con situaciones más complejas socialmente como Recoleta, por ejemplo, hay muchas comunas populares en el país, claro, el hacinamiento, el tema del abuso, el abuso sexual, en fin, hay muchos dramas que nosotros los vemos diariamente y que efectivamente muchas veces el profesor descuida, lo pongo bien entre comillas, para el sistema descuida el CIMSE, descuida el rendimiento en las pruebas estandarizadas y todas esas cosas que al sistema importan tanto, porque se da cuenta que muchas veces tiene otras tareas muchísimo más relevantes que hacer, que tienen que ver con atender niños en situaciones emocionales muy jodidas, niños y jóvenes, muy jodidas, niños, niñas, jóvenes, adolescentes. Y claro, este sistema y este modelo no solo genera desigualdad, genera mucha deshumanización y mucha violencia cotidiana. Y esa llega a las escuelas, y nosotros las conocemos y las vivenciamos ahí. Mario, quería consultarte respecto a lo mismo que estamos conversando. ¿Cuál crees tú que debe ser el rol del docente en la comunidad educativa? Perdón? Bueno, el rol del docente, nosotros somos, yo creo, esta es mi visión, o la que tenemos en el Colegio de Profesores de lo que debe ser un rol docente, que tiene que ver también con el rol de la educación. Nosotros tenemos que ser promotores de la transformación social, del mejoramiento de la sociedad y del mejoramiento de la vida de las personas. La educación tiene que ser una herramienta para eso, no una herramienta para producir eh, personal o mano de obra para el engranaje productivo y para el consumo, que de alguna manera es lo que está a la base de la educación estandarizada y economicista que nosotros hemos tenido en Chile por décadas. Nosotros somos críticos de ese concepto de educación, donde el profesor es más que nada un productor de rendimiento en pruebas estandarizadas para preparar ese mundo a la gente, a los jóvenes, para el mundo laboral, a las nuevas generaciones, y para meterlos en el sistema, adaptarlos al sistema. Nosotros tenemos un eslogan que dice: por una educación humanizadora, transformadora y liberadora. Y ahí están las ideas centrales de una educación que pone el centro en el desarrollo humano. Y el profesora tiene que ser el agente de ese proceso de desarrollo humano. Nosotros decimos que la gran finalidad de la educación, la gran finalidad es formar buenas personas.
preparar buenas personas. Y como consecuencia de preparar buenas personas, viene todo lo demás. Podremos ser más competitivos como país, podremos ser más productivos y esas cosas que tanto interesan a los economistas. Pero lo primero y lo fundamental de la educación debe ser preparar buenas personas, estimular en las personas el desarrollar capacidades que todos tenemos. Y buenas personas significa no solamente referido al actuar bondadoso, se refiere a personas críticas, personas creativas, personas socialmente inteligentes, con inteligencia social, con inteligencia emocional, personas empáticas, personas solidarias, personas capaces de ponerse en el lugar del otro, capaces de solidarizar con el otro, capaces de entender que el funcionamiento en comunidad es muy importante. Entonces, es un enfoque muy distinto al del modelo que tenemos hoy día en Chile y que hemos tenido por décadas, no es solo de este gobierno. Por décadas, en realidad de mitad de los 80 en adelante, y sin que haya cambiado nada de los años 90, cuando llegaron los supuestos gobiernos democráticos, lo que pasó con la llegada de los gobiernos democráticos fue al contrario, se profundizó ese modelo que en dictadura se empezó a esbozar en sus bases iniciales, pero que después de los 90 en adelante se fue consolidando y perfeccionando, y que tiene esta idea de educación muy reducida, muy reduccionista, muy pobre, una muy pobre concepción de lo que es la educación. Nosotros tenemos una concepción de la educación mucho más rica, y por lo tanto un profesor como un agente transformador, como un agente motivador de la transformación social para el mejoramiento social, como un agente motivador de la liberación, liberarse de las cadenas de la ignorancia, liberarse de la explotación, liberarse de la injusticia, liberarse. Por eso decimos humanizadora, transformadora y liberadora. Esos son como los tres ejes de nuestra idea de educación. Y un docente, por lo tanto, finalmente, con esto cierro la idea, es un profesional crítico. El docente no puede perder, ni debe perder nunca su visión crítica, de estar permanentemente cuestionando lo establecido, de estar permanentemente cuestionándose también a sí mismo sobre cómo hacer para mejor cumplir este papel de agente de la transformación. Una visión muy freiriana, muy de Paulo Freire, por supuesto, la que estoy describiendo. Yo me acuerdo, Mario, hace muchos años atrás, en los tiempos que ustedes estaban partiendo con el proyecto más o menos de refundación, en algún grupo de intercambio yo planteé, y esto desde mi desviación profesional, yo soy ingeniero en gestión de calidad, que la educación en Chile era de muy buena calidad, porque depende desde donde yo lo defina. Yo decía, bueno, si defino la educación en Chile como un lugar donde voy a sacar técnicos, ingenieros y obreros de bajo costo en masa, cumple su función. Y agradezco lo que tú estás diciendo porque es primera vez que escucho una definición de calidad desde un concepto distinto, desde una visión humanizadora de la sociedad. Creo que es un avance porque no se lo he escuchado hasta el momento a ningún político ni dirigente social presentar una propuesta nueva de educación. En Chile se ha levantado la demanda de la educación gratuita y de calidad sin definir lo que es calidad. Vinca volvió ahí. Sí, disculpen, tuve un problema técnico. Me perdí algo importante, parece, ¿no? El gato te desenchufó el computador. Sí, exactamente. A ver, Mario, nos interesa a nosotros muchísimo también saber cuál es el papel de la educación en la nueva Constitución, cómo ha sido esa discusión dentro de los profesores, el trayecto que quieren hacer en este proceso, cómo lo están manejando y qué cosas quieren incluir dentro de la Constitución. Bueno, primero decir que los profesores en Chile ejerciendo en el sistema escolar son 210.000. Por lo tanto, por muy pretencioso que uno pueda hacer, no puede decir hablo por todos los profesores, pero sí la discusión que hemos tenido en el gremio es que evidentemente nosotros ya hace tiempo, no ahora solo en este último tiempo después del 18 de octubre, tenemos diagnosticado que el problema educacional tiene que ver con lo constitucional.
o sea, las bases y los fundamentos de esta educación de pobre concepción que describía recién, están en la Constitución. En la Constitución pinochetista están los fundamentos que dan pie a esta idea de educación que se ha instalado, este modelo educacional que se ha instalado. Primero en definiciones como, por ejemplo, la libertad de enseñanza, que es un eufemismo. Libertad de enseñanza no suena mal, ¿no es cierto? Porque uno se imaginaría inmediatamente que es la libertad del docente de enseñar lo que le parece conveniente y adecuado. Pero en realidad la libertad de enseñanza, como está categorizada en la Constitución, es la libertad de negocio en educación. La libertad de instalar colegios y de instalar instituciones educativas para los privados, sin mayores regulaciones en realidad, con muy pocas regulaciones. Luego está la Ley General de Educación, que tiene rango constitucional, que reemplazó a la LOCE, y esto fue en democracia, comillas democracia, que se reemplazó a la LOCE por la LEGE, y nos dijeron, yo no me compré ese cuento, pero sí le dijeron al país, bueno, la LEGE no es ideal, pero va a reemplazar a la LOCE, que es la ley de Pinochet. Pero ocurre que la Ley General de Educación resultó peor que la LOCE, porque la LOCE era una ley muy mal hecha, muy genérica. Los milicos parece que, no sé, un día antes de que tenían que entregar el poder, dijeron, hoy se nos había olvidado la educación, y como que en una servilleta de papel así escribieron rápido una ley, que fue la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, y la LEGE lo que hizo fue todo aquello que la LOCE no perfeccionaba bien, la LEGE lo tramó mucho mejor, lo desarrolló mucho más finamente, mucho más tramada, mucho más elaborada la LEGE que la LOCE, pero para consolidar el modelo. La LEGE fue una ley de consolidación del modelo y tiene rango constitucional. Por ejemplo, ahora se discutió en el Parlamento la suspensión del CIMSE por este año 2020, una cuestión súper básica de sentido común, elemental, que todos nosotros hemos estado pidiendo. Y no se aprobó porque tuvo 87 votos a favor y 30 y tantos en contra, la suspensión del CIMSE en el 2020, o sea, una ley súper puntual, ninguna modificación estructural al modelo. Y no se aprobó porque tenía rango constitucional y requería 89 votos. O sea, un quórum altísimo. Es decir, tuvo amplia mayoría a suspender el CIMSE en el Parlamento, pero aún así no se aprobó, por el truco este de los quórums del rango constitucional. Entonces, es indispensable una nueva constitución para instalar una educación humanizadora, transformadora y liberadora. Una educación que esté puesta efectivamente al servicio del desarrollo humano y no al servicio de las empresas, no bajo las categorías, porque Helmut tocó un tema súper importante, que es este tema del concepto de calidad. Yo hago este ejercicio muchas veces en conferencias o en charlas que doy, pregunto a la audiencia, a veces hay, no sé, 500 personas, lo he hecho aquí en Chile y en el extranjero. ¿Y a quién están de acuerdo acá con que hay que mejorar la calidad de la educación? Y por supuesto todo el mundo levanta la mano. Sí, yo estoy de acuerdo, todos de acuerdo. Bien, veamos qué significa el concepto de calidad para el sistema. Y el concepto de calidad que está en la norma y que está en las políticas educacionales, eso es un concepto de calidad desde el punto de vista empresarial. Es una epistemología que proviene del management, no de las ciencias de la educación. Nosotros estamos llenos de categorías que provienen del mundo de la economía en la educación hoy día. Calidad, que está asociado al concepto de calidad total que es propio de la empresa japonesa, de los años 50 en adelante. Y por lo tanto tiene que ver con procesos productivos. Calidad desde el punto de vista productivo, por eso que en Chile calidad se asocia a resultado en el CIMSE. Puntaje en el CIMSE igual calidad. Buen puntaje en el CIMSE, colegio de buena calidad, aunque haga monstruosidades para obtener esos buenos puntajes. Y colegio con mal puntaje en el CIMSE, colegio de mala calidad, aunque haga un trabajo extraordinario en reinserción social de estudiantes de alto riesgo. Pero es categorizado como malo porque, según el concepto de calidad, un bajo guarismo, porque finalmente es una cifra cuantitativa, un bajo guarismo la define como mala escuela, a pesar de una labor social extraordinaria, como la que se hace en muchos colegios de Chile, en comunas como Cerro Navia, La Pintana, Recoleta, Independencia, Conchalí, PAC o Espejo, donde se hace un trabajo social notable de los profesores y profesoras en condiciones muy adversas, pero son malos colegios, y hay que cerrarlos porque son malos, según estas categorías de esa idea de calidad.
Todo eso está en la Constitución. Instalar una idea de educación distinta necesariamente pasa por definiciones constitucionales también distintas. Efectivamente una constitución democrática, efectivamente una constitución de valores humanos, humanista en el sentido amplio del término, ¿no es cierto? Y que por lo tanto, a nuestro entender, esa constitución debe ser gestada por un proceso participativo real. Y a eso nosotros lo entendemos como una asamblea constituyente, no una convención constitucional. ¿Cuál es la diferencia? La convención constitucional es como un alimento precocido, precocinado, y que después llega, porque las reglas del juego se las han fijado de antes. Y como con los alimentos precocidos, tú lo metes al microondas y en 2 o 3 minutos está listo, pero está precocinado. Nosotros queremos preparar el menú entre todos, preparar el plato entre todos, y eso es una asamblea constituyente, soberana, ciudadana y autónoma, que no esté precocinada, que no le esté prefijado, porque la soberanía reside en el pueblo, y la soberanía debe residir en la ciudadanía, no en los preconstituyentes, cuando dicen, no, mire, los tratados de libre comercio no me los puede tocar, los tratados internacionales no los puede tocar usted. En los quórums van a hacer esto, le prefijan todas las condiciones previas. Entonces no es un proceso realmente participativo. Y además, porque nosotros entendemos que la participación ciudadana no puede remitirse a votar 2 veces, porque lo que está ofreciendo hoy día la clase política es un proceso donde te ofrecen votar 2 veces. A eso se remite la participación. Votar en octubre, si estás de acuerdo con una nueva constitución o no, y después votar en abril para elegir constituyentes, a los cuales además se les da un cheque en blanco, porque no van a ser constituyentes con mandato, sino que el mandato va a ser el voto, pero no los temas. Por lo tanto, la participación queda reducida solo a votar. Y yo creo que el proceso que se desató en Chile el 18 de octubre fue un proceso en donde lo que la gente está pidiendo es participación efectiva. Y que mi soberanía no me la arrebaten ni se la entrego a nadie, es mi soberanía y es nuestra soberanía. Y eso se garantiza, a nuestro entender, en una asamblea constituyente, no en la convención constitucional que están ofreciendo. Gracias, Mario. Helmut, ¿tienes alguna consulta? No, pasemos a las preguntas que están ahí ya. ¿Tú puedes ver las preguntas en el chat? Si es que hay alguna, o si alguien tiene alguna consulta que quiera hacer una pregunta para que prenda su cámara y pueda hablar. Javier quiere hablar. Hola Mario, habla Javier Gómez. Prende tu cámara, Javier. Sí, perdón. Y quería hacerte la siguiente consulta. Yo Es más bonito en la foto. Sí, pues, es más bonito en las fotos, aunque está la Torre Eiffel, no es que esté en París en todo caso. Tuve una conversación con Mario Weissblut, que seguramente tú conoces, Sí. y yo le dije que yo pensaba que si no cambiamos el paradigma de la educación en Chile, que consiste esencialmente en privatizarla, veía muy difícil de que lográramos índices de calidad de educación como son los índices que hay en los países europeos, donde la educación fiscal es la que corre y la educación privada no es un paradigma para nada. Y aquí sucede todo lo contrario. Y él me dijo que no veía que se haya producido un cambio en ese sentido. ¿Tú opinas lo mismo? O sea, en las actuales reglas del juego y en el actual modelo político, económico y social, evidentemente está pensado para favorecer lo privado y para degradar lo público. Pero yo creo que uno de los reclamos del 18 de octubre en adelante es justamente el cambiar esa concepción y ese paradigma, precisamente. Yo creo que ahora con la pandemia ha quedado más en evidencia la importancia de lo público, porque precisamente una de las grandes debilidades que ha tenido la estrategia para enfrentar la pandemia, más allá de las tonteras y de que está a cargo la pandemia de un tipo especial, por decirlo de un modo, por decirlo moderadamente. Claro. Más allá de eso, efectivamente se ha demostrado la debilidad de todo el sistema público chileno. Entonces, por supuesto que uno de los cambios fundamentales es el paradigma de que el desarrollo
de los derechos sociales debe descansar en una política pública y en instituciones públicas. Y esa escuela que tú señalas de un país europeo, incluso países similares a Chile en situación económica, ni siquiera pensemos en países ultra ricos, en donde en la escuela pública conviven en la misma sala de clase el hijo del obrero con el hijo del empresario, el hijo del comerciante, y el hijo del inmigrante, y el hijo del profesional, todos están en la misma sala de clase y conviven. Ese es un factor democratizador muy potente de esas sociedades. De integración. Es el espacio donde se desarrolla el espacio donde se desarrolla el sentido del trato social también. Exactamente, y la convivencia social. Obvio. Y la convivencia social. En Chile la educación como está concebida segrega a todos esos grupos. Estudian los hijos de empresarios con puros hijos de empresarios, los hijos de obreros con puros hijos de obreros, los hijos de comerciantes con pura gente de nivel medio, y es por lo tanto la educación no solo no resuelve la segregación que tiene la sociedad, sino que además la agudiza, la profundiza. Exactamente. Y eso pasa por el paradigma que tenemos. Evidentemente ese es el cambio de fondo que hay que hacer. Ahora, Mario Bleisbut, a quien por supuesto conozco bien, y he estado muchas veces con él en reuniones o en distintas actividades, él es crítico hasta por ahí nomás. Él se mueve mucho en el paradigma economicista igual, lo cual no es tan extraño. Él es ingeniero industrial, esa es su mirada, formación. Digamos, su formación, y por lo tanto se mueve mucho con los datos cuantitativos, le preocupa mucho el CIMSE y esas cosas. Y yo creo que el cambio que tenemos que hacer en la educación chilena no es solo de quién la administra. O sea, podríamos pasar toda la matrícula a la escuela pública, y si la escuela pública sigue haciendo lo mismo que se hace hoy día, CIMSE, estándares y todo aquello, tampoco va a cambiar tanto. ¿Ya? Y por lo tanto requerimos también un cambio en la concepción de lo que hay que hacer en el aula, de lo que hay que hacer en el proceso mismo educativo, no solo en la cuestión administrativa y de gestión de recursos, sino que en cómo se entiende el proceso educativo, el proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en la interacción de la sala de clase. Eso es lo que debe cambiar fundamentalmente. Mario, hablando de la agudización de las diferencias que tiene la educación actual, estuvimos hace unas semanas atrás conversando con Elisa Loncon, si es que no me equivoco, que ese es el nombre, y ella estaba comentando respecto a las dificultades que presenta esta educación, que es estandarizada, sobre todo con los estudiantes mapuches. ¿Cómo ves tú ese tema? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo conoces, digamos? Por supuesto, porque estoy de acuerdo con el cuestionamiento, porque la educación estandarizada lo que hace es precisamente intentar que todos nos amoldemos a un estándar, a una mirada tipo de lo que es lo que son los aprendizajes, de lo que debe ser el modelo de persona, el modelo de sociedad incluso. ¿Ya? Lo estandariza, lo cuantifica y lo norma en el sentido de lo encasilla. Y en un mundo como el que vivimos hoy, no solo en Chile, sino que en muchos lugares, bastante plural, donde la diversidad reclama su espacio y reclama su derecho a la identidad, y los pueblos empiezan a reclamar su derecho a la identidad, pero también las tribus dentro de la misma urbe reclaman su identidad y su derecho a la particularidad, cosa que a mí me parece muy bien. Me parece que hablamos de una sociedad más rica, más plural, más abierta, no una sociedad uniforme, de una forma, sino multiforme. Por supuesto que lo estandarizado queda fuera de lugar. Lo estandarizado, por ejemplo, el CIMSE y todos los conceptos de la educación estandarizada en Chile no aplican casi en nada a la cultura mapuche, casi en nada, y a ninguna de las culturas de los pueblos originarios. Pero tampoco es justo que se aplique la misma prueba y la misma medición de calidad al colegio rico del Barrio Alto de Santiago, a la escuela pública de una comuna popular del mismo Santiago. Tampoco es justo, tampoco es una medición justa. Porque ese es el problema del estándar. Es como si acá nosotros, ¿cuánto hay ahora? 15 personas que estamos en este chat, tomáramos el promedio de estatura de todos nosotros y de talla, y el promedio, no sé, fuera 1,64 m y talla de ropa 40.
y trajeran para todos ropa de esa talla. Y ocurre que no le quedaría bien a nadie a lo mejor ninguno le queda exactamente esa ropa que van a traer porque es el estándar promedio de todos nosotros, pero no atiende a la particularidad de cada uno. Entonces, eso es lo que ocurre con la estandarización, que te promedia a las personas en el país de acuerdo a algo que está definido además desde arriba. Por tecnócratas han definido, estos son los aprendizajes estándares que tienen que aprender todos en Chile. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay un concepto hoy día muy, muy fuerte en la pedagogía, muy fuerte en el currículum, que es el concepto de adecuación curricular y apropiación curricular. Y en donde lo que se entiende es que frente a un currículum nacional, por ejemplo, las comunidades deben apropiarse de ese currículum y adaptarlo a su particularidad. Y en Chile hay muy poco espacio para eso, justamente porque los estándares presionan. Aunque nominalmente se dice que las comunidades tienen que tener flexibilidad para adaptar el currículum, en los hechos eso no es así, porque la presión del CIMSE y por lo tanto del resultado estándar es muy fuerte y condiciona mucho la vida de la escuela. Hay algunas preguntas en el chat, o sea, personas que quieren hablar. Está José Salinas, si quieres hacer tu pregunta, la idea es que sea breve. Y José, por favor. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. ¿Se escucha? Perfecto. Gracias a todos y Mario, un gusto de poder conversar contigo. Quiero llevarte a un plano que tiene que ver con la educación, sin embargo, pero en lo que respecta a tu pega gremial. Me gustaría, ya que tengo la oportunidad de poder preguntarte, en esta situación de como presidente del Colegio de Profesores en Chile, me imagino que existirá alguna plataforma que converse a nivel latinoamericano, mundial, vínculos con algunas otras plataformas de gremiales de educación en el mundo, ya que tenemos una pandemia que es mundial, un conflicto mundial. También pudiéramos tratar también de ver de qué manera se puede estar pensando en el futuro, ya que el pasado es pasado, pero lo que cambió es el futuro, de qué manera poder confluir en alguna plataforma y alguna forma, de algún medio que permita un cambio hacia adelante, digamos. ¿Cuál es tu pega en ese? ¿Cuál es tu preocupación y tu visión de las organizaciones en el mundo? Sí, efectivamente. Hola, José Antonio. Efectivamente, nosotros tenemos bastante relación con otros gremios, muy fuerte a nivel latinoamericano, pero también a nivel mundial, porque somos parte de la Internacional de la Educación, que agrupa a los gremios de muchos países del mundo. Y a su vez, la Internacional de la Educación tiene su seccional regional latinoamericana. Yo, de hecho, soy miembro del comité ejecutivo de la regional latinoamericana de la Internacional de la Educación, de un título así medio ampuloso. Miembro del comité ejecutivo de la regional latinoamericana de la Internacional de la Educación. Mientras más parece canción de Florcita Motú, así un título bien largo. Y sí, mira, lo que impacta mucho es cómo los problemas son tan comunes, ¿ya? La presión del poder económico por el retorno a clases lo más pronto posible, con el grave riesgo que implica para la salud. Tuvimos el otro día un encuentro, un seminario, donde los de Nueva York, el sindicato de profesores de Nueva York estaba dando la pelea porque los querían hacer volver así lo antes posible a clase, y en Nueva York estaba el desastre sanitario. Ustedes vieron las imágenes de los camiones recogiendo cuerpos de personas fallecidas, etcétera, y los querían hacer volver, y ahí ellos estaban dando la guerra. Y así o sea, uno lo que observa cuando intercambia con otros gremios es la uniformidad de las políticas de los grandes centros financieros del mundo. Finalmente, estos de acá, aunque se creen muy choros, los que gobiernan, en realidad al final son títeres de los grandes centros de poder. Y finalmente se alinean con eso y ahí se mueven, y las constituciones de los países, muchos están bastante, las han ido alineando a eso. Y por el lado de los gobiernos y las cúpulas políticas, la verdad es que uno lo que aprecia, y lo confirma al conversar con otros gremios, es que maticen más, maticen menos, hay bastante similitud en muchos lados. Hay algunos lugares distintos. Argentina ha encarado de manera bastante distinta a la chilena la crisis, y tiene mucho menos fallecidos,
tiene mucho menos contagiados y tiene mucho menos drama social de hambre y esas cuestiones, porque a pesar de la crisis económica, el gobierno ha puesto bastante más apoyo. Uruguay también es otro caso raro porque tiene muy poco contagio y muy pocos fallecidos. Costa Rica también. Y en el caso uruguayo es un gobierno parecido al de Chile, el que asumió recientemente. Pero es un pueblo con mucha cultura cívica, el pueblo uruguayo, con muchos gremios fuertes, digamos, han tenido un comportamiento social bastante fuerte con el tema del autocuidado. Entonces hay matices, pero finalmente tú lo que ves es que hay un alineamiento en las políticas mundiales o internacionales de los grandes centros financieros, y lo que nosotros tenemos que hacer, los pueblos, es también articularnos. Nosotros intentamos hacerlo eso como gremios. Tratamos de tener niveles de articulación, de colaboración mutua. Pero hay que avanzar mucho más en eso, porque ellos tienen estrategias globales, nosotros también deberíamos tener estrategias globales. Aunque hay síntomas, lo que pasó con esto terminó. Ya. Lo que pasó con el caso del amigo fallecido en Estados Unidos, asesinado por la policía. ¿Cómo se llamaba? George Floyd. La respuesta sintonizada de pueblos en distintos lugares del mundo fue bien notable, bien notable. Y yo creo que fue un síntoma, todavía es un pequeño síntoma, pero es un síntoma de que la interconexión entre los pueblos puede también empezar a funcionar y a ser capaz de enfrentar más coordinadamente la acción de estos grandes centros financieros que finalmente son un desastre, ¿no? son el mal. Exacto. Hay una palabra también en el chat de Jimena. Hola. Hola. Mario, cuando planteas la educación liberadora, emancipadora, uno efectivamente, con cariño, igual yo tengo mucho aprecio a la ENU, ¿no? Al proyecto ENU. Cuando justamente recogía y decía, claro, Chile necesita, decía, una reforma estructural. Era la vía del socialismo, ¿no? Sí. Lo interesante es que allí se planteaba esta idea de educación permanente, muy distinta a lo permanente que plantea la LEGE, ¿no? Era otro tipo de educación porque era otro hombre, ¿no? Era la idea del hombre nuevo en otra sociedad. Pero lo interesante ahí es que se pensaba el proceso continuo, desde la primera infancia hasta la universidad, ¿no? Y lo que tenemos es esta segmentación, ¿no? Entonces, me gustaría que si pudieses comentar qué papel le cabe, por ejemplo, a los estudiantes de pedagogía hoy día, que se están formando, formación inicial docente, ¿no? A las facultades de educación, que sabemos cómo está nuestro sistema universitario, público, privado, qué papel le cabe a esa comunidad, ¿no? Que se supone que son los mejores formados, ¿no? Los llamados también a pensar en este proceso constituyente, pero también en un tipo de proyecto educativo que sea anticolonial, anticapitalista, por ejemplo, con justicia de género o con perspectiva de género o con horizonte feminista, etcétera, ¿no? ¿Qué papel les cabe a los estudiantes hoy día universitarios? Que hay varios en paro, ¿no? Por ejemplo. Y también, ¿qué papel les cabe a los apoderados, ¿no? A los padres, madres, guardadores, tíos y tías, en vista a esta posibilidad de cambio constitucional vía asamblea constituyente, ¿no? Eso, me gustaría un comentario sobre aquello. La media preguntita, sí, pues. No sé si da para responderla Claro, pensando en que podemos tener una constitución misma, o sea, no sabemos lo que va a resultar, pero que hay una idea de proyecto, ¿no? ¿Qué papel le cabe a uno en esto? Le cabe un tremendo papel, o sea, yo siempre proclamo y difundo y promuevo el rol del docente como un profesional de las ciencias sociales, que debe, bueno, lo que definí en un comentario anterior, ¿no es cierto?, avanzar hacia la transformación social, hacia promover un tipo de educación humanizadora, liberadora, transformadora, etc. Y eso va a contrapelo del sistema y del modelo. Ocurre que, mira, voy a ir un poquito atrás a la historia, o bien atrás. A inicios finales del siglo XIX, principios del XX, se formaron las escuelas normales.
profesor normalista. Y la función fundamental del profesor normalista, voy a usar un término un poco crudo, pero se usaba en la época, era civilizar a una gran masa de personas en Chile analfabetas, qué sé yo, con mucho déficit cívico, y los profes normalistas asumieron esa tarea, pues iban a los campos, iban a los lugares, como una cuestión misional, como una misión que tenían ellos de cumplir ese papel, y lo hicieron. Después vino, a mitad del siglo inicio y mitad del siglo XX, el profesor de Estado, y se formaba un profesor de Estado, y ese profesor de Estado respondía a una política nacional, el Estado docente, las universidades públicas, la ley de instrucción primaria, y una serie de situaciones que fueron democratizando la educación gradualmente. Y el profesor de Estado, yo alcancé a tener título, yo soy profesor de Estado en educación física, ¿ya? Y tú salías con una misión de Estado, ¿ya? Tenías un papel y después, sin decirlo, lo que se instala cuando se mercantiliza la educación es el profesor de mercado, formado con esa lógica desde los centros de formación. Hay lugares donde las educadoras de párvulo, por ejemplo, las forman para que sean emprendedoras y coloquen su propio jardín, más que pensando en que se vayan a una escuela pública a trabajar. Y así se dan distintos perfiles. Pero hay algo que el sistema no controla, que es maravilloso que no lo controle, que es la subjetividad humana. Entonces, curioso, porque este profesor formado para el mercado ha sido germen de rebeldía. Los grandes movimientos docentes, bueno, primero los movimientos estudiantiles en 2011, los estudiantes de pedagogía eran protagonistas bien centrales en todo el país. Y en los movimientos docentes 2015 y 2019, el paro largo que hicimos, los profes jóvenes, todos estos profes formados bajo la lógica del mercado, eran los más radicales y los más contestatarios. Lo cual señala que, a pesar de que el sistema intenta manejar la subjetividad humana y tratar de moldearnos a su imagen y semejanza y a su interés, nunca lo logra completamente. Y siempre hay germen de rebeldía y de respuesta contestataria y crítica frente a eso. Así es que, en síntesis, yo creo que los profes y futuros profesores juegan un papel fundamental en una nueva sociedad, porque finalmente cuando hablamos de nueva constitución estamos hablando de un nuevo orden social, ¿no es cierto?, de un nuevo pacto social. Y yo creo que lo van a hacer. Yo confío en que sí, que las nuevas generaciones vienen muy fuertes en esa línea contestataria y transformadora. Hay una pregunta de Paola. Si quieres. Los apoderados, Vinca. Perdón. Apoderados, los apoderados. Sí, mira, es súper importante eso, sí. Lo que pasa es que me entusiasmé con la otra pregunta. Muy importante lo de los apoderados. Nosotros, durante todo este episodio, hemos llamado mucho a la unidad de las comunidades escolares. Y en parte se ha logrado, a lo mejor no formalmente, porque claro, no hemos podido hacer reuniones formales, asambleas, aunque yo he tenido varias reuniones con organizaciones de apoderados y los distintos directorios nuestros también. Nosotros hemos orientado a que se reúnan con los apoderados y con las comunidades escolares, rescatando el concepto de comunidad, que en esta lógica de educación de mercado, un concepto que fue quedando cada vez más de margen. Y la palabra comunidad es muy linda, la común unidad, lo que nos es común y nos une, común y unidad, son dos elementos muy centrales de la palabra comunidad. A mí me gusta harto trabajar con la etimología de las palabras, porque en la etimología tú encuentras el sentido originario, y es muy importante rescatar. Nosotros ahora nos hemos defendido. Ayer salió una entrevista que me hicieron donde el titular es: este gobierno no solamente no nos protege, nosotros tenemos que protegernos de ellos. Y parece que lo dije en alguna parte de la entrevista, porque lo sacaron de titular. Sí. Y claro, nosotros cuando no querían suspender las clases en marzo, ¿te acuerdas que no las querían suspender? Y eso hubiera sido, pero terrible que no lo hubieran suspendido, como estaríamos hoy día de nivel de contagio. Son 4.200.000 personas que se mueven para ir a clases. Estudiantes, profesores, asistentes, manipuladores de alimentos, en fin, todo lo que se mueve en torno a los colegios. Después querían hacernos volver el 27 de abril a clase. Después Piñera dijo mayo, en mayo se vuelve, nueva normalidad, mayo. ¿Te imaginas el desastre y la tragedia que tendríamos hoy día si se hubiera vuelto en mayo? Y nosotros,
¿Qué hicimos como comunidades escolares? Nos defendimos, nos sintonizamos, nos pusimos, no fue una cosa de un acuerdo formal, sino que nos sintonizamos, que es una forma más como subterránea, que corre tipo viralización, y nos pusimos de acuerdo de ese modo para decir, no vamos a volver a clase. Profesores y apoderados estábamos en la misma, no vamos a volver. Aunque usted lo decrete, no vamos a volver. Y nos defendimos de una cuestión que hubiera sido criminal. Y el gobierno lo sintió, se dio cuenta que efectivamente no íbamos a volver. Y así hemos estado defendiéndonos ahora, peleando contra el CIMSE, y se ha producido esta comunión. Se ha producido. Se va avanzando hacia allá, y eso tenemos que fortalecerlo. Esa comunión con los apoderados, con los asistentes de la educación, con los mismos estudiantes. Y yo creo que ahí está, eso es tremendamente revolucionario. Ya. Unir a la gente es tremendamente revolucionario. Pasemos entonces a otra pregunta. Paola, estabas ahí en el chat pidiendo la palabra. Hola. Bueno, me surgen hartas preguntas y hartos como comentarios, pero quizás como centrarme en dos. Uno, que para como ir por la misma línea de la Jime, que me surgía, es como qué incidencia tiene el gremio en la formación inicial. Creo que ahí hay un nudo crítico que desde mi perspectiva está como súper alejado. ¿Qué pasa con la formación de los futuros profesores? Y si el gremio tiene alguna incidencia en eso, o si visualiza que debería tener alguna incidencia, y cómo sería. Y lo otro, y en esa misma lógica, me gustaría conocer también la visión del gremio como un actor social relevante en términos de qué visión tienen hoy día con el proceso de desmunicipalización y con el tema de la reforma de la educación pública. ¿Cómo ven ese proceso y qué incidencia están teniendo las comunidades escolares en ese mismo cambio que estamos teniendo como país? Y lo tercero, que quizás es más complejo aún para resolverlo aquí, pero lo dejo así como rebotando quizás, que tenía que ver con lo mismo que tú estabas planteando, o sea, pensar en una lógica de educación humanizadora, emancipadora, libertaria, digamos, significa pensar en un nuevo currículum, en un currículum totalmente distinto al técnico y al academicista que hoy día tenemos. Y ahí, ¿cuál es la incidencia que tenemos ustedes? Bueno, ustedes como gremio, obviamente, pero y en realidad las comunidades, como que siento que ese proceso está a un nivel tan alejado de nosotros como actores sociales, que no sé cómo podríamos incidir en aquello. Eso, gracias. También, las preguntitas. Mira, respecto a la formación inicial, nosotros presionamos y tratamos de tener incidencia, pero todo el tema de la formación inicial docente se rige por todas estas categorías que estoy hablando, y hay incluso tratados internacionales, el Pacto Bolonia, políticas que están diseñadas desde arriba, que apuntan toda esta idea de estandarización que yo describía. Hay como un corralito, está como por muchos lados está esta idea de la estandarización metida, y también está metida en la formación inicial docente. Nosotros estuvimos hace unas 2 o 3 semanas atrás presentando nuestra postura en el Consejo Nacional de Educación, porque se están haciendo modificaciones ahora a los estándares de formación inicial docente. Estándares de formación inicial docente. O sea, ya el título dice cómo va la mano. Y por supuesto fuimos muy críticos de eso, de la propuesta que el Ministerio está presentando al Consejo Nacional de Educación, que es el órgano que lo tiene que aprobar en definitiva. Órgano que ustedes saben es gestado de manera absolutamente no democrática. Es a dedocracia, ¿no es cierto? A dedo y por coteo político. Y en esa intervención yo dije al final, bueno, hemos hecho esta presentación, aunque sabemos que no nos van a escuchar. Y ya varias veces hemos venido a este consejo a exponer en una mera formalidad. Ustedes hacen como que nos escuchan, pero después hacen lo que quieren. Así es que
respetuosamente les decimos que hemos cumplido con venir, pero no tenemos mucha fe en que nos vayan a escuchar. Así de claro fuimos. Porque en el contexto de toda esta institucionalidad, no es fácil, y está pensado para que finalmente no se pueda, se genera un modo de participación que es meramente formal, una escucha pasiva. Entonces te dieron espacio y dicen, vino el colegio de profesores, presentó sus propuestas, lo escuchamos, y ahora sale la ley. La ley, las normas, salen totalmente a la pinta de ellos. Entonces, volvemos al tema del cambio constitucional, y con los otros temas que dijiste también. La nueva educación pública, mencionaste, tú preguntaste. La nueva educación pública es una ley que nosotros criticamos. Esta directiva que yo presido criticó, la anterior la apoyó. Y nosotros dijimos, todos los problemas que hoy día tiene la educación pública los anticipamos. No cambia el sistema de financiamiento, no cambia su lógica estandarizada, no cambia su lógica de sostenedor, o sea, rol subsidiario del Estado. Por lo tanto, ¿qué es lo que cambia? ¿Quién lo administra? En vez de alcalde ahora va a haber un señor designado por el gobierno de turno. ¿Qué cambio es ese? Lo dijimos. Y eso hoy día está evidenciándose en la implementación de esa nueva educación pública, que tiene problemas agudos porque además se la entregaron a un gobierno que no tiene ninguna vocación por lo público, ninguna. Y por lo tanto, en los hechos actúa por omisión, más bien dejando que por inercia vaya muriendo. Es bien dramático lo que está pasando con la nueva educación pública. Nosotros queríamos desmunicipalización, siempre la hemos querido, pero no esta desmunicipalización. Y lamentablemente está funcionando bastante mal. Eso hay que decirlo. Y eso fue negociado además con Alamán, esa ley de educación pública. El mismo que hoy día se molestó con Eguiguren porque dijo que hablaba huevada y dijo, no me venga a competirme, yo soy el que tengo que hablar huevada acá. En el fondo eso es lo que quiso decir, yo creo, Alamán, cuando le reclamó a Eguiguren, digamos. No me compita, por favor. Y con Alamán negociaron la nueva educación pública en la última etapa. Entonces, el gobierno de la reforma educacional, mira, nosotros somos bien críticos de ese gobierno, el gobierno de Bachelet II, porque la reforma educacional fue al final un gran bluff. Un gran bluff. Eso es lo real. Yo sé que algunos que son muy adscriptores, y puede que haya alguno acá, y lo digo respetando su posición, pero el gobierno, la reforma educacional del gobierno de Bachelet fue mucho ruido y pocas nueces. Mucho ruido y pocas nueces. No modificó en casi nada la esencia del modelo educacional de mercado. Por eso siguen los problemas en educación. Si hubiera sido una reforma de verdad, a lo mejor muchos de los problemas que estamos hoy día planteando se habrían resuelto, pero no se resolvieron. Vinca, estás muteada. Ahí sí. Hay algunas preguntas también en Facebook para que en un momento, Nacho, tú me ayudes porque me tuve que conectar al teléfono, por lo tanto no puedo verlas. Nayade había pedido la palabra, quería hacer una consulta. Sí, hola. Es un poco diferente a las últimas preguntas, tiene que ver más con la articulación. El momento actual, hemos visto que en realidad ha sido como netamente de subsistencia, ¿cierto? Eso ha sido lo urgente en este contexto COVID, y la organización barrial a través de sus asambleas o juntas de vecinos ha sido fundamental en la entrega de ollas comunes, canastas familiares, de ropa, etcétera. Pero a la vez también pensamos, o pienso, o la asamblea también lo ha conversado, pensar y construir herramientas sociales que permitan generar resistencia a los ajustes neoliberales, y como asamblea hemos entendido esto y hemos apostado a la articulación. Por ejemplo, nos articulamos en la Coordinadora de Asambleas Territoriales, la CAT, y como CAT también estábamos en el espacio de Huelga por la Vida que fue convocado por la Coordinadora Feminista 8M. Entonces, mi pregunta es, como específicamente la anoté, porque si no me doy muchas vueltas, no. Si es que piensa el gremio del Colegio de Profes
si es que es importante construir esa herramienta de carácter político y social que sea capaz, por ejemplo, de levantar desde la olla común hasta la huelga general, y si es que piensan que sí, ¿por qué? Iba a preguntar el cómo, pero siento que eso ya es más complejo. Esa es mi pregunta. Sí, nosotros creemos que la articulación del mundo social es súper importante. Y yo tengo mucho interés, he seguido con mucho interés todo el tema territorial que se ha ido generando muy autogestivamente desde el 18 de octubre en adelante, porque me parece que ahí está el germen de la construcción de un tejido social que es el que puede transformar este país. Más que la superestructura arriba, más que esperar que se pongan de acuerdo en el Parlamento o que se pongan de acuerdo los partidos y desde ahí venga un gran cambio, que sería un cambio como tantas veces en la historia de Chile, que es una imposición de la élite y el resto la tiene que aceptar nomás. Hoy día hay una oportunidad, tal vez única en la historia, de gestar un proceso efectivamente surgido desde la ciudadanía misma. Y en ese sentido, la autogestión territorial es súper importante. Yo creo que ahí hay un germen de algo muy, muy, muy valioso. Y eso articularlo con las organizaciones sociales más tradicionales o más históricas, como podría ser el Colegio de Profesores, ANEF, FECH, otras, a mí me parece muy importante, muy necesario. Nosotros estamos muy disponibles. De hecho, en marzo alcanzamos, a inicios de marzo, a reunirnos con un grupo de la CAT, para intercambiar sobre las visiones sobre el proceso constituyente y habíamos quedado de continuar ese proceso trabajándolo. Bueno, y después vino lo que vino. Y efectivamente hoy día estamos abocados a la sobrevivencia, efectivamente, y a cuidarnos. Y nosotros el mensaje que hemos largado es cuidémonos y hagamos las cuarentenas y todo, no porque lo digan los de gobierno, en realidad credibilidad cero de ellos, sino porque tenemos que cuidarnos para sobrevivir a esto y luego transformar Chile. Ese es como el mensaje que hemos tratado de transmitir. Y estamos absolutamente disponibles. Nosotros creemos que esa articulación del mundo social es fundamental. Ahí está la posibilidad de un cambio en Chile, más que en las cúpulas políticas. Y no estoy hablando de una visión despolitizada, de ninguna manera, sino que estoy hablando de otra concepción política, una concepción política que surge desde abajo y va hacia arriba y no a la inversa como ha sido históricamente en Chile. Gracias, Mario. Quisiera comentarte, Mario, okay. Una de la principal razón de esta serie de conversatorios no es caer como asamblea en esta suerte de moda de hacer conversatorios por Zoom. Por el contrario, es ir tomando insumos desde distintas miradas para que como asamblea podamos aportar a la construcción de una nueva constitución. Tenemos nuestras diferencias internas entre convención, asamblea, pero más allá de eso, es cómo vamos aprendiendo desde distintas miradas para ser partícipes de la construcción de una nueva constitución. Y esa creo que es la razón fundamental de estos conversatorios. Me gustaría ir como comentando un poco eso. Eso es como el objetivo principal. Sí. Nacho, ¿estás por ahí? Yo tengo Nacho, acá las preguntas que copió, sí, las tengo acá. Ya, perfecto. Hay algunas Dale. que más o menos se van repitiendo, te voy leyendo de una Mario, pero si hay alguna que se repite, la podemos ir avanzando. Dice, ¿qué nuevo elemento incluiría en la Constitución considerando la crisis profunda que evidenció esta pandemia, docentes precarizados y vulneración de derechos a educación a principalmente estudiantes, rurales, escuelas especiales y sectores sin conectividad? Esa es la primera pregunta que... Sí. Mira, yo creo que una nueva constitución tiene varios elementos centrales que ojalá tenga. Lo tendrá que decidir el pueblo. Pero a mi entender, y lo que yo propondría, es que en una nueva constitución se establezca que los derechos sociales básicos y fundamentales deben ser garantizados por el Estado a través de políticas públicas y de organismos públicos. O sea, en otras palabras,
que la educación, la salud, la previsión, la vivienda, no deben ser regidos por lógica de mercado, sino que deben ser regidos por políticas públicas que la dejen fuera de la lógica del comercio, del lucro y del negocio, y los aseguren como derechos sociales. Y eso se hace simplemente a través de organismos públicos. Entonces, no creo que vaya a desaparecer en una nueva constitución la educación particular. Podrá existir, pero la prioridad del Estado será el desarrollo de la educación pública. Y lo mismo con la salud, y lo mismo con la vivienda. Si alguien quiere hacerse una vivienda por su cuenta, bien, que se la haga, digamos. No me parece que fuera bueno prohibirlo. Pero sí, el Estado tiene la obligación de una política de vivienda y hacerlo a través de una política pública. Y eso debe estar garantizado constitucionalmente. Me parece que constitucionalmente es muy importante asegurar el resguardo de nuestros recursos naturales. Entendiendo por recursos naturales, bueno, los minerales, los bosques, las aguas, los mares, que deben ser resguardados como patrimonio nacional y por lo tanto de propiedad pública. Me parece que debe estar resguardada en una nueva constitución la plurinacionalidad. Que Chile es un país que puede ser un Estado, ¿no es cierto?, como tal, como un Estado unitario, pero que puede tener carácter federal, y a su vez, dentro del federalismo, que contenga el respeto y el reconocimiento de las distintas nacionalidades que se perciban a sí mismas como tales. ¿Por qué tú le vas a imponer a un pueblo que, si ellos se consideran que son el pueblo tanto, como podría ser el pueblo mapuche, pero pueden haber otros también, ¿por qué tú le vas a imponer que no pueden ser eso y que tienen que ser necesariamente chilenos? ¿Por qué no podemos vivir en una plurinacionalidad dentro de un Estado que unifica esas distintas nacionalidades? Plurinacional, por tanto. En fin, hay conceptos, constitucionalmente el tema de la igualdad de género, de los géneros, la plena igualdad de los géneros y la prohibición absoluta de cualquier forma de discriminación, garantizado como derecho constitucional. En fin, ahí me parece que hay algunas ideas matrices de lo que debiera ser una nueva constitución. Hay una palabra, Manuel quería hacer una pregunta. Manuel. Déjeme activar el micrófono. Hola, Mario. Excelente. Hola, Manuel. La pregunta que quiero hacer es la siguiente. Delante tú hablaste que te había llamado la atención en contactos con gremios de otros países, la uniformidad de las políticas educacionales en todos lados, y que tendría alguna relación con la uniformidad de la economía, del sistema financiero internacional y qué sé yo. Lo que me surge entonces es la siguiente pregunta. En Chile, limitantes para modificar la orientación de la educación actual, limitantes a raíz de tratados internacionales que lleguen a impedir. Parece que tu pregunta era demasiado puntúa, Manuel, porque te la interfirieron, porque no se escuchó bien. Se cortó al principio, no se escuchó bien completa la pregunta. ¿Puedes repetirla, por favor, Manuel, sintéticamente? Se congeló, parece, Manuel. ¿Me congelé yo? No, se congeló él. Ah. Parece que lo bloquearon con la pregunta. Pero dijo algo con los tratados internacionales, me pareció alcanzar a entender bueno, no sé. En todo caso, la Convención Constitucional, que hasta el nombre es feo, Convención Constitucional, le baja el perfil a la Asamblea a la idea de algo constituyente. Establece que no se podrá meter ese órgano en el tema de los tratados internacionales. A mí me parece que eso es muy grave, porque gran parte de la consolidación del modelo y del asentamiento del modelo en Chile está dado por esos tratados internacionales. Y esos tratados internacionales, muchos de ellos son absolutamente atentatorios contra la soberanía nacional. Entonces a mí me parece que un órgano soberano, plenamente soberano, no puede tener esas limitaciones. Porque si la mayoría del país queremos, y así lo decide su órgano representativo, quiere modificar los tratados internacionales o quiere salirse de esos tratados internacionales,
¿por qué vamos a estar obligados a tener que asumirlo? Si la mayoría quiere cambiar eso. Eso muestra cómo esto precocinado no es lo adecuado. No es lo adecuado. Ojalá se pueda avanzar hacia una asamblea constituyente. Creo que hay que hacer el esfuerzo y no rendirse todavía a que no sea posible una asamblea constituyente efectivamente soberana. Veremos, pero a mí me parece que la limitación a los tratados, de que no se puedan tocar los tratados internacionales es muy grave, porque ahí está como el modelo, como los grandes centros financieros y los grandes centros de poder del mundo han ido manejando la situación de acuerdo a su conveniencia, estableciéndola a través de estos tratados. Está lleno de trampas, está lleno de letras chicas esos tratados internacionales. Entonces hay que tocarlos, por supuesto que hay que tocarlos. No sé si había preguntado eso, Manuel, pero como no se escuchó la pregunta, más o menos... Sí, hubo un problema técnico ahí. Sí. No, la pregunta era eso. Si es que tú sabías de que acaso existían limitantes a raíz de esos tratados internacionales, como para poder producir una modificación sustancial de la educación, en su orientación especialmente. Sí, el acuerdo de la Convención Constitucional, la norma que regula, como se llama, expresamente señala que los tratados internacionales no serán materia a tratar por este órgano. Mario, hay una gran trampa ahí. Sí. ¿Cómo motivar la organización de los profesores, principalmente colegios subvencionados? Y después dice qué rol juega el colegio en las denuncias de agobio a los docentes. Bueno, la motivación, nosotros hacemos todos los esfuerzos, sabemos que en el mundo particular subvencionado hay mucha persecución al trabajo sindical y gremial, pero siempre estamos alentando y promoviendo. Hemos crecido en colegiados en este periodo, pero todavía falta mucho y seguimos haciendo el llamado a perder el miedo, a colegiarse, a afiliarse. Hay varias formas de hacerlo, hemos simplificado las formas de colegiarse, las hemos desburocratizado, y es importante. Mira, yo a veces respondo esta pregunta con una anécdota. Me pasó hace unos años atrás, el año 2012, no era todavía presidente del gremio, pero sí era dirigente, y fui invitado a un congreso en Barcelona de gremios de Europa. Y un día en ese congreso me senté al almuerzo con el presidente del sindicato de Dinamarca. Entonces, ya estábamos ahí, había un amigo que nos traducía hablando en inglés, yo tengo un inglés bien champurreado, así que tenía un amigo que nos ayudaba a traducir. Entonces le pregunto a él, oye, ¿qué porcentaje de profesores están en el sindicato? Y el amigo tradujo y el danés miró así medio raro y dijo, ¿me repite la pregunta? ¿Qué porcentaje de profesores están sindicalizados? Y él le repitió la pregunta y el danés volvió a poner cara extraña y me dijo, contestó, tengo súper grabada la respuesta, dijo, all the people, toda la gente, o sea, como, ¿pero qué me estás preguntando? ¿Y ustedes me dicen? Chuta, yo dije, bueno, nosotros como el 50% la tiré un poco para arriba para no pasar tanta vergüenza, porque somos como el 40%. Y él se quedó súper extrañado. Me dijo, pero ¿por qué la gente no está en el sindicato? ¿Por qué la gente no está...? O sea, le pareció muy extraño y ahí generó una conversa durante la muerte muy interesante. Y él nos contaba que un profe joven, recién titulado, que llega a un colegio, tiene una orden de trabajo para ir a un colegio, antes de presentarse con su jefatura, antes de presentarse con su curso o con sus compañeros de trabajo, pasa a la oficina del sindicato que está en el mismo colegio y se afilia. Lo primero, está como en su ADN. Y no es que el sindicato sea la gran maravilla y no haya problema y no haya rencilla y no haya crítica y todo, pero nadie, ningún trabajador tiene la opción, se da a sí mismo la opción de no estar en el sindicato. Y eso nos falta mucho en Chile. Nos falta mucho porque, claro, la cultura del individualismo, la cultura de la fragmentación está muy fuerte. Las políticas antisindicales. Y las prácticas antisindicales, por cierto, que están en la norma, claro, exactamente. Allá las normas incentivan la sindicalización, aquí la desincentivan y la persiguen. Exacto. Es verdad eso, pero a su vez hay también un tema de conciencia que falta mucho, y en eso estamos trabajando.
Helmut, ¿hay alguna otra pregunta que nos quede por ahí? Quedan dos preguntas que yo creo que por el tipo de preguntas nos van a ayudar mucho para el cierre. Una dice, educación como derecho gratuita y de calidad en todos los niveles. Y la otra dice, ¿cuál debería ser el objetivo final de la educación en Chile, tanto primaria, secundaria como superior? Sí, si le sacamos la palabra calidad que tiene el cuestionamiento que yo mencionaba, que es un concepto que viene del mundo de la empresa, del control de calidad y de los procesos productivos, podríamos decir buena educación, gratuita y para todos los niveles, por supuesto. La educación como un derecho humano fundamental y por lo tanto no puede ni debe depender de la capacidad económica de la familia. Delante cuando Jimena preguntó y habló de la ENU, que fue súper interesante la cita porque la ENU era un proyecto muy, muy interesante, dijo que el concepto de educación permanente que había en esa propuesta, y que, bueno, hoy día se usaba el concepto, pero hoy día en realidad es el negocio permanente, o el endeudamiento permanente, porque cada vez que quieres estudiar, si quieres ir a la educación superior, tienes que endeudarte o pagar. Si quieres después hacer un posgrado, tienes que endeudarte o pagar. Si tienes que seguir creciendo, tienes que endeudarte o pagar. Es una gran industria educativa. Y por supuesto la educación no puede ser una industria, la educación es un derecho social fundamental y debe ser garantizada por el Estado para todos sus ciudadanos y en todos los niveles. Como es en muchos países además, no estoy diciendo cosas tan extrañas, de repente creen que uno es súper extremista cuando dice educación gratuita, como que estamos hablando de una cosa demencial. Bueno, en Argentina es gratuita, en Brasil es gratuita la educación pública, y gratuita en todos sus niveles, no es tan demencial, no es tan extraño. Es que si es gratuito es malo. Mentira, las universidades brasileñas y las universidades argentinas están mejor en los rankings internacionales que las chilenas, y mucho mejor que las chilenas privadas, mucho mejor. Entonces no es verdad tampoco que si es gratuito no es bueno, depende de la política de Estado que está detrás de eso. Y bueno, sí. Estoy de acuerdo con esa idea, de todas maneras. Mario, te quiero dar las gracias por el tiempo que te tomaste para conversar con nosotros. La idea es no bajar los brazos, no perder de vista la Asamblea Popular Constituyente o Asamblea Constituyente, como le queramos llamar, que podamos hacer que la gente común y corriente conozca este concepto y conozca por qué estamos desconformes con este proceso constituyente. Y que podamos articularnos de forma distinta a lo que lo hace la política o la clase política, y que entendamos que estas conversaciones y este trabajo que hacemos es hacer política, pero desde la buena intención, desde ir a exigir nuestros derechos para todos, de forma igualitaria. Y la educación es una característica o un componente muy importante en la Constitución. Quiero darle las gracias también a la gente que estuvo con nosotros. Estuvimos en Facebook, así que si no nos vieron, nos pueden ver después. Muchas gracias, Mario, que estés bien. Muchas gracias, Pinta. Y cerrar con una idea, yo hablo de la Asamblea Popular y es más o menos lo mismo lo que nosotros decimos que una Asamblea Constituyente ciudadana, soberana y autónoma. Y en realidad lo único que estamos pidiendo es algo súper básico, que es recuperar nuestra soberanía como pueblo. La soberanía, y hubo un señor que dijo, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y ese señor no era un extremista radical, era Abraham Lincoln, que no era, en las categorías de hoy no sería ningún extremista, ni un radical, ni un subversivo. Ese señor dijo, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que eso es la democracia. Nosotros queremos recuperar eso, nada más, y no es tanto lo que estamos pidiendo, simplemente nuestra soberanía que nos corresponde. Una foto de grupo. Gracias por la invitación y gracias por la conversación. Una foto de grupo. Sí, quiero pedirles a todos que prendan sus cámaras a ver si nos podemos tomar una foto en este conversatorio y que nos podamos saludar. Y despedir, abrazo Mario. A todos y a todas. Las manos limpias. Que estén muy bien. Eso. Eso. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Nosotros en nuestro paro decíamos, aquí estamos con las manos limpias y la cara descubierta, aquí estamos. Eso. Ya, Mario, gracias. Te voy a mandar una invitación para el Comedor Popular Margarita en Cacoy para que nos apoyes con las donaciones. No, perfecto. Sí, mándamelo, de todas maneras.